Bienvenidos a Fundamentos de la Fe, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy su amiga Rosy Miranda y como siempre es un placer saludarles. El día de hoy plantearemos algunas respuestas sobre lo que creían los cristianos de la iglesia primitiva acerca de la doctrina de la Trinidad. Veremos si había entre ellos alguna controversia teológica y sabremos cuál fue la herejía más peligrosa que enfrentaron. Le invitamos a quedarse con nosotros y ahora con ustedes el director del programa, el pastor Armando Miranda. Queridos amigos, al iniciar el estudio de esta ocasión, les invito para tener una palabra de oración. Amado Padre que estás en los cielos, queremos rogarte nos bendigas y nos acompañes en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia cristiana, después de que el Señor Jesucristo regresara a la diestra del Padre, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo, se embarcó en una colosal tarea, la de predicar el Evangelio al mundo. Los desafíos que enfrentaron fueron enormes, pues tenían que vencer innumerables obstáculos: persecución, un paganismo grosero y degradante, una concepción del mundo muy distinta a la visión hebrea, que era la cultura griega, que permeaba los pensamientos de toda la población de aquel tiempo. Uno de los obstáculos que tuvieron que enfrentar los primeros cristianos fue que tenían un mensaje poderoso, pero no tenían un sistema teológico bien sistematizado como se tiene ahora. Esta fue una barrera colosal, pues para comunicar el mensaje de salvación a una sociedad pagana con un concepto de Dios y un estilo de vida completamente diferentes, se tuvo que crear un lenguaje que pudiese ser entendido por la sociedad de aquellos tiempos. Esto fue causa de muchos malos entendidos y controversias. Pero con el transcurrir de los siglos, estas barreras se fueron superando y finalmente se llegó a tener un concepto claro de las verdades eternas de la salvación. Una de las doctrinas que causaron un sinnúmero de controversias fue la doctrina de la Trinidad. En este programa vamos a estudiar el desarrollo histórico de esta doctrina a través de las diferentes etapas de la historia de la iglesia cristiana. El tema está dividido en dos partes. En la primera veremos el desarrollo de la doctrina cristiana en la iglesia primitiva. La segunda parte veremos el desarrollo de la doctrina desde la Reforma hasta nuestros días. Para el estudio de esta serie de 4 presentaciones, hemos invitado al doctor Antonio Estrada Miranda, que es catedrático del doctorado de Ciencias de la Familia de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Estrada. Muchas gracias. Un placer tenerte en este programa. Gracias. Y también hemos invitado al doctor Armando Juárez Ortiz, quien es secretario académico y catedrático en la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Juárez, a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, amigos, la Trinidad es una doctrina central sobre la naturaleza de Dios de la mayoría de las denominaciones cristianas. Esta doctrina afirma que hay un Dios manifestado en 3 personas diferentes, 3 seres diferentes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son coeternos y preexistentes o coexistentes. Pero, ¿por qué se dice, o algunos dicen, que la doctrina de la Trinidad es una doctrina diabólica o pagana o católico-romana? ¿Por qué, doctor Estrada? Bueno, básicamente en las religiones paganas, en muchas de ellas hay un conjunto de dioses. Tienen muchos, pero hay 3 dioses principales. Por ejemplo, en el hinduismo está Brahma, Vishnu y Shiva. En Egipto teníamos básicamente a Isis, teníamos a Osiris y a Horus. Y los babilónicos básicamente tenían a 3, Istar, Tamuz y Nimrod. Entonces, como en muchas están dioses principales, o 3 de ellos, y cuando analizan el concepto del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, lo dicen, por eso es que es católica la doctrina de la Trinidad, porque hay 3. Que es una copia de del paganismo, ¿no? Es lo que afirman ellos. ¿Y por qué católico? Porque bueno, dicen pagano, pero dicen que es católico romano. Como vamos a ver más adelante en la temática, cuando Constantino, para unificar el imperio, llamó a los cristianos para evitar este tema de discusión. Entonces dicen, bueno, Constantino
venía de Roma y por eso es católica romana. Pero eso lo vamos a aclarar un poquito más adelante. Correcto, para ver que no fue romana. Porque para empezar, la iglesia cristiana, desde sus principios o en sus principios, no era ni católico romana, ni era católica ortodoxa griega, ni era protestante, ni era no era católica bautista, porque todavía no se había universalizado la iglesia. La palabra católico significa universal, ¿no? Y para este tiempo del primer siglo no era universal la iglesia católica. Correcto. Ahora, ¿qué otra influencia, doctor Juárez, hay en la mente de algunas personas? Hubo desde el principio, ¿no?, para decir que es pagana. Bueno, uno de los filósofos que más influencia han tenido, sobre todo en Occidente, es Platón. Las ideas platónicas, el dualismo platónico, ha permeado nuestra sociedad aún en nuestro tiempo. Y uno de los conceptos que Platón tenía relacionados con Dios es de que Dios era un ser supremo, era un ser que todo lo abarcaba, le llamaba a él el movedor inamovible, o sea que todo lo mueve, pero él no se puede, inmovible. Entonces, ese concepto de Dios, un Dios que no tiene sentimientos, un Dios que es solo pensamiento, necesitaba expresar, o su creación la tenía que hacer, pero ya no él, sino un elemento o un derivado de él que se llamó el demiurgo o el logos también, y que fue el logos el que creó todo. Entonces ahí podemos ver incluso el mismo concepto, un Dios supremo, pero otro Dios inferior llevando a cabo la voluntad de ese Dios supremo. Y ahí es donde se introduce la influencia griega, introduce el concepto de un padre y el hijo uno subordinado al otro. Ahora, ¿existe la palabra Trinidad en la Biblia? Tal y como la conocemos, no. Tal y como la conocemos, no aparece la palabra Trinidad refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en ese sentido. La palabra en sí. No aparece. Pero el hecho de que no aparezca no significa que la Biblia no hace suficientes referencias a la existencia de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, amigos, tuvimos toda una serie de temas enfocados a mostrar en la Biblia la Trinidad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, con el doctor Juárez como nuestro invitado, y ahora estamos en el desarrollo histórico más bien, ¿no? Por eso ahora vamos a enfocarnos al origen de las controversias. Pues ya dijimos que la palabra en sí no existe en la Biblia, como no existe la palabra teología y otras palabras que usamos, justificación, bueno, justificación sí existe, ¿no?, pero otros términos teológicos. Ahora, ¿cuál es el origen de esta controversia de la Trinidad? Que si es pagano, que si es católico romano, que si es algo que es válido, que es correcto. Bueno, yo creo que sería interesante poder mirar en un mapa el cristianismo, cómo se había desarrollado en aquella época. Porque vamos a notar en ese mapa que el cristianismo estaba dividido básicamente en dos secciones o dos segmentos. En forma natural, el cristianismo de Oriente, cuyo idioma era el griego, y el cristianismo de Occidente, cuyo idioma era el latín. Ya en sí era una división, aparte que eran dos culturas un poco distintas. Claro, la filosofía griega y el estilo de vida griego había influido demasiado en la cultura latina, en la cultura romana, ¿verdad? Pero entonces, en el mapa podemos ver esa división y es importante notar que hubo dos escuelas de interpretación de las Sagradas Escrituras, de donde derivan todos los problemas, ¿verdad? La primera es la iglesia de Antioquía. En el año 70, Jerusalén, que era el centro del cristianismo, desapareció porque fue destruida, ¿verdad?, por el Imperio Romano, y entonces los cristianos hicieron su sede en Antioquía, que era otra de las ciudades importantes allí en Siria, de donde precisamente fue esa iglesia la que envió a Pablo en su proyecto misionero. Esa iglesia, que básicamente era formada por judíos que habían vivido en Palestina, entonces desarrolló un sistema de interpretación basado en las Sagradas Escrituras. Pero otro grupo fuerte se desenvolvió en Alejandría, Egipto, donde la influencia griega era muy fuerte.
especialmente debido a la influencia de Filón de Alejandría, y Filón estaba fuertemente impregnado de la filosofía platónica. Orígenes, uno de los padres de la iglesia, como se le conoce, introdujo un sistema de interpretación ya no bíblico como el de Antioquía, sino alegórico, tratando de, vamos a decirlo, hacer sentido a la filosofía y al pensamiento del mundo helénico, ¿verdad?, griego. Entonces, ahí fue donde empezaron, precisamente, de ahí fue donde empezaron a surgir las controversias. Dos escuelas de interpretación, con dos sistemas de interpretación y dos visiones diferentes, una griega y otra hebrea. Ahora, en el mapa que tú nos muestras, habla del cristianismo de Oriente y Occidente, ¿verdad? ¿Cuándo pasa eso? ¿En qué siglo más o menos? Bueno, el cristianismo, como nosotros sabemos, surgió en el Oriente, en Palestina, y desde ahí, como el Señor dio la orden por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, fue avanzando prácticamente en todo el territorio romano, así como también en otras secciones de lo que se conocía en aquel tiempo como el mundo bárbaro, ¿verdad?, que eran las naciones que no pertenecían a las naciones que habían sido dominadas por los romanos. Entonces, vemos es un desarrollo que la iglesia va avanzando, y ya para el siglo IV, que vendría siendo a principios del año 300, la iglesia estaba prácticamente todo el imperio y más allá del imperio romano, y su consistencia, a pesar de las persecuciones, se mantenía sólida. Pero cuando hablamos de la iglesia de Oriente y Occidente. Bueno, es que, vamos a decirlo así, en ese tiempo no había distinción, simplemente había una diferencia cultural y de idioma, pero era la iglesia cristiana. La división, o lo que se llama el cisma de Oriente, viene 800 años después. La separación de lo que se llama la Iglesia Católica Ortodoxa de la Iglesia Católica Romana, pero eso ya es un evento que sucedió Adelante. En el año 800. Ahora, ¿qué otra influencia, doctor Estrada, tenemos en relación a las creencias antitrinitarias? Bueno, básicamente se introducen en una filosofía, llamémosle nueva, el gnosticismo. Que el gnosticismo no es más que un sincretismo, alguien le llama un popurrí religioso. Una mezcla de todas las religiones habidas y por haber, obviamente con mucha influencia griega, como dijo el doctor Juárez. Y en este concepto, el gnosticismo tiene algunas ideas centrales, es dualístico, el bien contra el mal, pero por sobre todas las cosas siguió con la idea platónica de un Dios trascendente. Este Dios trascendente es tan santo, tan puro, que no se puede comunicar con su creación. Está muy lejos, muy alejado de su creación, pero para comunicarse tiene que hacer algo. Y ahí es donde se crea el demiurgo, dioses menores, y este gnosticismo dice que se crearon eones, y de esos eones nacieron dioses menores que vivían en un nivel inferior al cielo. Y uno de esos eones fue Cristo, fue el Espíritu Santo, según y ellos. Otros menores también. Entonces eso es lo que habla el gnosticismo. Amigos, este es un tema de vital importancia. Acompáñenos, vamos a hacer una pausa ahora, pero volvemos con los padres apostólicos. En nuestra universidad creamos oportunidades para que asumas la responsabilidad de documentar e interpretar tu propio aprendizaje. Oportunidades que te llevarán al análisis, la reflexión continua y la autoevaluación de tu proyecto educativo. Siempre serás orientado y un maestro te guiará en todo momento. Gracias por continuar con nosotros, amigos. Estábamos hablando de las controversias y dijimos que íbamos a hablar de padres apostólicos. ¿Quiénes eran? Bueno, se les conoce así a los discípulos de los apóstoles y a los continuadores, vamos a decirlo así, de la tradición cristiana, ¿verdad? Son los primeros padres que surgen después de que desaparecen los apóstoles. Mencionamos ahí a Policarpo, Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía. Ellos eran conocidos, ¿verdad?, porque ellos tuvieron contacto directo o con los apóstoles o con algunos de los discípulos de los apóstoles. Y realmente, sí, cercanos a ellos. Los primeros 2 siglos no hubo
vamos a decirlo, controversias serias o graves que pusieran en peligro la unidad de la iglesia. Por ejemplo, aquí Plinio el Joven, al escribirle una carta al emperador Trajano, dice: los cristianos le cantan a Cristo como le cantan a Dios. Ahí podíamos ver cómo se resume el concepto que se tenía de los cristianos. No había ningún problema básico. Los problemas serios empezaron en el siglo IV, antes del siglo III, a fines del siglo III, principio del siglo IV. El origen de las controversias cristológicas, ¿cuándo empieza eso? Bueno, antes de que surgiera precisamente con el mayor expositor, Arrio, habían empezado a surgir otras escuelas. Por ejemplo, los sebionitas. ¿Quién era Arrio? Bueno, fue uno de los diáconos de Alejandría, que fue el mayor, hoy considerado como mayor hereje de las doctrinas no trinitarias. Pero antes de él, comenzaron a surgir otras escuelas, como los sebionitas, los docetistas, los marcionistas, que básicamente en esencia negaban que Cristo no era eterno, que Cristo había nacido de José y María, pero no como Dios, sino que Dios lo escogió en algún momento, como escogió a Moisés, como escogió a otros. Los docetistas enseñaban que Jesucristo solo parecía, pero no era. Entonces, junto con estas ideas fueron marcando lo que más tarde va a ser el despertar de la doctrina con Arrio. Así comenzó lo que sería. ¿Qué fue el pensamiento de Arrio en relación a Dios, a la deidad? Bueno, este fue el mayor exponente de la negación de que Cristo era Dios. Cristo no era Dios. Que era un ser creado. Creado. Y aquí surge la controversia porque cuando él comienza a exponer sus ideas, comienza a crear cierta dificultad en el mundo cristiano. Entonces, Constantino, que necesitaba la unidad de todo su imperio, como dijo el doctor Juárez, necesitaba apaciguar esta situación. O sea, y convoca un concilio. Ese es el punto, ¿no? ¿Cómo resuelve la iglesia? Constantino, para mantener la unidad... En realidad no es ni la iglesia, en este caso la iniciativa es de Constantino. Bueno, lo usa para el asunto de mantener la unidad, o sea, con una visión política, pero él no interviene directamente en las discusiones teológicas. Él convoca. Su asunto era más político. Yo quiero la unidad del imperio. Así es que señores de Occidente, señores de Oriente, vengan, discutan ese tema y pónganse de acuerdo. ¿Cuándo fue ese concilio? ¿Cómo se llamó? Fue en la ciudad de Nicea, este concilio en 321, donde se reúnen... 325, sí. Se reúnen, la mayoría eran de Oriente, vinieron solamente 8 de Occidente. Inclusive el obispo de Roma no llegó, porque estaba enfermo por su edad, él no llegó. Así que no se puede afirmar que la doctrina es católica romana, porque la mayoría de los fue en que ese concilio donde se afirmó, ¿verdad? Sí, se afirmó que existe el Cristo y el Padre son uno solo, son coeternos, coexistentes. El pastor Juárez va a añadir un poquito más de este concepto, pero lo importante es, la controversia mayor surge con Arrio. En sus afirmaciones. Y en ese concilio que se reafirma, no es que es una doctrina nueva, ¿no? Eso viene en las Sagradas Escrituras, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y por la herejía que surge con Arrio, el concilio reafirma la posición bíblica y condena. Sí, porque básicamente el asunto fue lo que el pastor Juárez ya habló con las dos escuelas de interpretaciones. Aquellos que tenían más una afiliación con los conceptos filosóficos romanos trataban de usar terminología romana y conceptos romanos para explicar la relación entre Cristo y Dios. En cambio, los que venían de Antioquía usaban más las escrituras para explicar la relación entre el Padre y el Hijo. Es importante notar que en Alejandría, donde Arrio precisamente empieza con sus ideas, él era un presbítero, o sea, un pastor, vamos a decirlo, de una iglesia local. Pero el obispo, quien era Eusebio de Nicomedia, incluso pariente lejano de Constantino, ¿verdad? Él participaba y creía lo mismo que Arrio. Cuando fue el concilio, Arrio no estuvo presente porque él no podía, solamente fueron obispos los que asistieron. Pero aquí el obispo de Alejandría es el que representa el pensamiento arriano. Él pensó que era una situación que todo el mundo iba a aceptar porque había un cierto concepto de lo que se llama subordinacionismo, donde se considera al padre mayor y el hijo subordinado al padre. Que era la filosofía griega platónica. Era una filosofía de origen platónico. Para los antioquenos,
o antioqueños, no había ningún problema, porque para ellos leían las escrituras, se las aceptaban, no había ningún problema. Lo que sucedió que Eusebio pensó que la cosa era sencilla. La gran mayoría de los obispos no tenía idea del problema, porque era un problema reducido simplemente al área de Alejandría, pero que empezaba allá a irse. Ahora, lo que sucedió cuando Eusebio empieza a presentar la posición arriana, se levanta un avispero. O sea, fue el vocero. Él fue el vocero, sí. Se levanta el avispero, porque entonces todos se dieron cuenta que eso estaba directamente atacando las enseñanzas bíblicas. Era un atentado contra el era una herejía que no podía ser aceptada. ¿Por qué? Estaba en contra de las escrituras. Era un concepto griego. Era un concepto pagano. Y entonces se trata la controversia y se llega a una... Se condena a Arrio. Se condena a Arrio. Se condena a Arrio. ¿Qué otro en el desarrollo, hubo otros concilios que trataron lo mismo? Bueno, es que el asunto, no había una teología, vamos a decirlo, un vocabulario teológico. Y ahí se introducen ciertas palabras que causan problemas. El homoousios, que tiene en diferencia con el homoió y usios. Una letra. Una sola letra, la I. Homo quiere decir igual y homoioi es semejante. Entonces Arrio decía, Cristo es homoioi, es semejante al Padre, no igual. Y aquellos decían, no, es homoousios. La palabra ousios en griego se traduce como sustancia o esencia. De la misma esencia que Dios. Es el mismo Dios. ¿No? Es igual exactamente. De la misma naturaleza. Correcto. Ahora, ¿qué tienen que ver los padres capadocios con todo esto? Bueno, es que fueron los mejores exponentes, los que básicamente combatieron la doctrina arriana, los que más basados en las escrituras, porque esto es lo que hicieron los padres capadocios, basados en las escrituras, ellos trataron de explicar precisamente la naturaleza de Cristo. Fueron, por así decir, los campeones que más atacaron desde el punto de vista de las escrituras la doctrina arriana. En otras palabras, defendieron la posición bíblica. Sí. Es que eran de Antioquía. Porque básicamente el problema fue eso. El concepto bíblico de Antioquía contra el concepto griego, helenístico, platónico de Alejandría. Sin embargo, es conveniente notar que un alejandrino fue el campeón defendiendo el concepto trinitario. Que fue Atanasio. Atanasio, que en ese tiempo era el asistente del obispo y estuvo presente en todas las controversias. Él no estaba de acuerdo con su obispo, sino que se volteó y presentó la posición bíblica, donde él llegó a ser el campeón defendiendo la Trinidad. Ahora, ¿qué otro aspecto podemos subrayar? Porque el tiempo nos gana. No sé si podemos entrar en las controversias cristológicas de la Edad Media o la Trinidad durante la Reforma. No, yo creo que es importante conectar el Concilio de Nicea, que fue el 325, con Constantinopla, que fue el 381. En esos 50 años, esas palabras, homoousios, ¿verdad? Produjeron una reacción, porque ya se estaba introduciendo términos griegos que no estaban en la Biblia. ¿Sí? O sea, el Concilio de Nicea tomó una decisión. Reafirma y la aparentemente posición, la iglesia cristiana quedó tranquila, pero aquellos herejes siguieron diseminando sus doctrinas y fue necesario un segundo concilio para tratar de otra vez entender el concepto, pero se agrega un segundo elemento, ¿no, Pastor Juárez? Bueno, en Constantinopla. Se agrega un elemento porque, se llama Macedonio de Constantinopla, introduce al Espíritu Santo, pero como una extensión del Hijo, todavía inferior. Más subordinado todavía. Entonces ahí en Constantinopla se tuvo que reafirmar la Trinidad de los tres iguales, coeternos y consustanciales. Incluso lo que introduce este caballero, pues es lo que ahora alguna gente piensa, ¿no? Degradaron la divinidad, la deidad, ¿no? Haciendo menor al Hijo y todavía menor al Espíritu Santo y diciendo que el Espíritu Santo es Cristo mismo, ¿no? Bueno, es que a lo largo de la historia resurgen nuevamente las mismas doctrinas arrianas, los mismos conceptos van resurgiendo de cuando en cuando.
Pero el asunto que queremos enfatizar es, ¿quiénes son más bíblicos? ¿Los que creen en la doctrina de la Trinidad? ¿O son más paganos los que la atacan? En realidad los que atacan la doctrina de la Trinidad son más paganos. Claro que sí. Porque bíblicamente hablando están los tres, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, que no podemos explicar que es un misterio, esa es otra cosa. Porque el ser humano jamás podrá entender los misterios de Dios. Lo revelado es para nosotros. Entonces el concepto de las tres divinas personas es claro en las Sagradas Escrituras. Sí, porque el concepto de dioses subordinados en diferentes niveles es platónico, es griego. Es de una filosofía gnóstica, no es bíblica esa idea. De ahí que la doctrina de la Trinidad tiene mayor sustento, tiene sustento bíblico. Tiene sustento las otras, bíblico. las que niegan, los unitarios que la niegan, tienen más apoyo filosófico griego y pagano. Amigos, en este programa hemos repasado el desarrollo de la doctrina de la Trinidad en la iglesia primitiva. Notamos que los cristianos primitivos creían en un solo Dios, pero adoraban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bautizaban también con la fórmula trinitaria y cantaban himnos donde exaltaban a las tres divinas personas. Sin embargo, no tenían un vocabulario especial para poder explicar el misterio de la Trinidad. Eso provocó problemas y malas comprensiones de parte de sus opositores y críticos, así como el de otros cristianos que no entendían los conceptos expresados por algunos de los teólogos cristianos. Fueron muchos los intentos de explicar esta verdad, pero eso causó que se desataran muchas polémicas dentro del seno de la iglesia. La herejía más controversial y peligrosa fue la de Arrio, que negaba que Cristo fuera Dios, era según él un ser creado. Pero el concilio de Nicea condenó dicha herejía. Otros dos concilios fueron necesarios para establecer claramente la posición trinitaria que ahora sostiene toda la cristiandad, incluida la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Protestante y Ortodoxa. Como podemos notar, los que defendieron la doctrina de la Trinidad siempre usaron la Biblia, y los que la condenaron interpretaban las Sagradas Escrituras a través de la filosofía platónica griega y por lo tanto filosofía pagana. Sigamos lo que dice la palabra de Dios. Espero que por la gracia de Dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy. Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad y perdón. Recuerde que con Dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros. La dirección es preguntas@fundamentosdelafe.tv. Que Dios le bendiga y le guarde.